siguiente material corresponde a la unidad de sistemas no isotérmicos en estado estacionario de la cátedra de diseño de reactores. La reacción en fase gaseosa reversible A se transforma en B, es una reacción en equilibrio químico. Y el modelo cinético, es decir, el modelo de descomposición o de velocidad de descomposición de A es igual a K1 por la presión parcial de A menos K2 por la presión parcial de B. Como se puede ver, el modelo cinético es función tanto de reactivos como de productos. Se lleva a cabo en un reactor CCTR. La alimentación consta del 10% de A y el 90% de inerte. Se requiere una conversión del 62%. A. ¿Cuál es el volumen mínimo requerido para este CCTR? Y B. Calcule la cantidad de calor que debe ser adicionado o removido para la operación estacionaria del reactor. Tenemos como datos el flujo total molar, es decir, el flujo de A y de inertes que entra al reactor, la temperatura de entrada al reactor, la presión total y las constantes K1 y K2 con la forma de Arrhenius, y tenemos los datos de energía de activación de la reacción tanto de A hacia B como de B hacia A. Las capacidades caloríficas tanto de A, de B y los inertes pueden considerarse iguales, y el detalle de reacción constante de menos 41.570 julios por mol, de lo que podemos ver que la reacción es exotérmica. Primero vamos a asumir que el comportamiento de los gases es ideal, es decir, se rigen por la regla de la ecuación de los gases ideales. Para un sistema de flujo, es decir, continuamente se le suministra a ese reactor reactivo, continuamente se retira producto y reactivo no reaccionado, pues también se puede considerar que la presión total por el flujo es igual al flujo total molar por R por T, siendo, recuerde usted, R la constante de los gases y T la temperatura en Kelvin. Entonces aquí también podemos ver que la presión parcial de cualquier componente igual a su concentración por RT, así como la presión total es igual a la concentración total molar por R por T. Haciendo el balance de materia tenemos tres especies involucradas, es decir, A, que es el reactivo, B, el producto y los inertes. Entonces a la entrada vamos a tener una fracción molar de A, no vamos a tener nada de B y una fracción molar de los inertes. Para la reacción sería la fracción molar por la conversión alcanzada. ¿Ya? Recuerde que el símbolo negativo es porque es una velocidad. Esto es se puede considerar una fracción de desaparición, es decir, cuál es la fracción que desaparece del producto que se transforma en B. Como la relación molar es 1 a 1, pues puede considerarse que las mismas moles que se transforman de A a B son las que se forman. Aquí los inertes no reaccionan. Entonces tenemos que para la salida, la fracción molar de A es igual a la fracción molar inicial por 1 menos X, y la fracción molar de B es la fracción molar de A por X. Entonces, recuerde usted que para una mezcla de gases, en este caso lo que tenemos en el reactor, la presión parcial de un componente es igual a su fracción por la presión total. La fracción, pues la sacamos de aquí, del balance de materia, y la fracción tanto de A como de B pues quedan definidas, y por ende podemos definir las presiones parciales de A y de B en cualquier momento de conversión. Entonces, si tomamos esas definiciones y las reemplazamos en el modelo cinético, el modelo cinético de función a las presiones parciales, tenemos este tipo de expresión, es decir, la velocidad es igual a ¿qué? A la constante 1 por la presión de A, que viene definida aquí, menos la constante 2 por la presión de B, que viene ya definida del balance de materia. Simplemente lo que nosotros tenemos aquí es que podemos sacar de aquí, simplificamos la expresión, es decir, tomamos las fracciones y las pasamos al otro lado del denominador. Aquí solo tenemos pues la definición, es decir, la velocidad de reacción dividido entre estas dos valores que son constantes, ellos no van a cambiar, por eso es que lo paso a este lado, es igual a esto. Entonces aquí tenemos simplemente que 1
sobre la fracción molar inicial de A por la presión total, que son dos valores que son constantes, multiplicados ¿por qué? Por la velocidad. La velocidad igual a caso 1 menos caso 1 por la fracción molar menos caso 2 por la fracción molar. Entonces, simplificando, pues agrupamos aquí, dejamos la definición y esta expresión sigue siendo pues la expresión de velocidad, pero nosotros nos piden aquí unas condiciones, por ejemplo, mínimas o máximas. Para obtener este tipo de información, lo que vamos a hacer es recurrir a la derivación, es decir, vamos a derivar la velocidad de reacción con respecto a ¿qué? A la temperatura. ¿Para qué? Para saber dónde tenemos la mayor velocidad. Tenemos ese punto máximo, nosotros derivamos la velocidad de reacción con respecto a la temperatura. Entonces, ¿qué nos queda? Pues recuerde usted que caso 1 y caso 2 no son valores únicos, son funciones de la temperatura. Por eso yo la derivo aquí, ¿sí? Simplemente la derivamos caso 1 por la temperatura menos la derivada de caso 1 y caso 2 con respecto a la temperatura. Entonces, si nosotros tenemos esta derivada y aplicamos la definición, es decir, la velocidad máxima para una conversión determinada. Es decir, en el punto de velocidad máxima, la derivada es igual a 0. Entonces nosotros aplicamos eso y hacemos que la expresión de derivación es igual a 0 y de ahí derivamos ¿qué? Derivamos esta expresión, es decir, vamos a despejar el valor de conversión que nos hace máxima la velocidad de reacción. Entonces tenemos aquí, recuerden ustedes, simplemente es despejar la derivada con respecto a la temperatura de caso 1 sobre la sumatoria de las derivadas de caso 1 y caso 2. Recuerde que caso 1 y caso 2 son funciones, aquí las tiene aquí, son funciones de la temperatura, de la forma de Arrhenius. Es decir, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente tomar y reemplazar esos valores. Es decir, primero vamos a hacer la derivación. Recuerde usted que la derivada, no se lo olvide, la derivada de una función exponencial es simplemente la derivada de la función que está en el exponente por la función. Entonces, aplicamos esa definición aquí y tenemos las derivadas tanto de caso 1 con respecto a la temperatura como de caso 2. Estas dos definiciones se reemplazan en la expresión. Digamos que tenemos el valor máximo para qué velocidad máxima tenemos nosotros qué conversión. Entonces tenemos aquí, operamos algebraicamente, simplemente pues dividimos toda la expresión en numerador y denominador entre caso 1 y nos queda esta expresión que vemos aquí. Recuerden que el numerador pues se convierte en 1, la primera parte del denominador también se convierte en 1 y solo nos queda la relación, la relación entre las dos K aquí en esta parte, que muchas de las expresiones matemáticas son ¿qué? Son comunes, es decir, que se van a poder simplificar. Si usted mira aquí, esta parte del inverso al cuadrado de la temperatura son iguales, es decir, se pueden simplificar. Simplemente R también se puede simplificar y nos queda que simplemente las expresiones de las energías de activación y también queda que caso 1 y caso 2, porque recuerde que 10 a la 6 multiplicado por ¿qué? Por E a la menos E sub a 2 sobre RT es caso 2 y 10 a la 3 por menos E sub a 1 sobre RT es caso 1, por eso es que queda esta expresión. De aquí, simplificando queda una expresión de esta manera, es decir, la conversión deseada para una velocidad máxima toma esta expresión. Para yo saber a qué temperatura, pues simplemente despejo T aquí, despejo T y nos sale. Recuerden ustedes que el dato de conversión pues ya lo tenemos, nosotros lo tenemos ahí. Lo que necesitamos saber es a qué temperatura, en dados casos, nos da una expresión de 618 Kelvin, es decir, a esa temperatura vamos a tener una velocidad máxima de conversión con una conversión de 0,62. Entonces, con ese valor, es decir, que acabamos de obtener, tomamos y lo reemplazamos en la expresión de velocidad, la misma expresión de velocidad, obteniendo ese valor de velocidad máxima. Y con ese valor de velocidad máxima nos vamos a la expresión de ¿qué? A la expresión de balance de materia, es decir, la ecuación de diseño. F sub a 0 es 2.1, que es el flujo total, por la fracción de A, lo que da F sub a 0, es toda esta expresión,
aquí estos dos valores, la conversión 0,62 y la velocidad máxima que nos da un valor de ¿qué? De volumen de reactor de 22.4 litros, es lo que estábamos buscando. La parte B está relacionada con el balance de energía. ¿Ya? Nos preguntaba, calcule la cantidad de calor que debe ser adicionado o removido para la operación estacionaria del reactor. Entonces comenzamos con ¿qué? Con el balance de energía. Recuerde que el balance de energía es una ecuación única que, dependiendo de las condiciones termodinámicas y del reactor, usted puede simplificarlo o cambiar expresiones. En este caso, pues nos dice que no hay, digamos que ese reactor no tiene agitación mecánica, por eso es que esto vale cero. Es decir, la expresión, también tenemos que toda esta expresión que usted ve aquí es el delta H de reacción, que es un valor constante, por eso es que yo lo cambio solamente por esto que está aquí, que nos lo suministra el ejercicio. Entonces, despejamos de esta parte, despejamos el flujo. Recuerda que Q punto representa el calor que es absorbido o removido por medio de ¿qué? Por medio de dispositivos como intercambiadores de calor, serpentines y eso. Es el calor que fluye hacia adentro o hacia afuera. Entonces, si yo despejo, pues tenemos aquí F sub A0, que es 0,21. La sumatoria, que es 420. Recuerda que esta es la sumatoria de teta sub I. Tenemos dos componentes, A y los inertes. Sería teta sub A por C sub P de A más teta sub inertes por C sub P de inerte. Eso da 420. La temperatura de salida o de operación, que es 618, menos la temperatura de entrada, que es 573, que la suministra el ejercicio. Aquí tenemos que el detalle de reacción, que es negativo, es decir, eso es una reacción isotérmica, por F sub A0 por la conversión. Nos da un valor Q de 1430 vatios positivo, es decir, que ese calor tiene que ser removido del reactor. Recuerda que tenemos una velocidad exotérmica, tenemos una expresión, una reacción química que es exotérmica. Es decir, para operar el reactor en condiciones seguras, tú tienes que remover esa cantidad de calor, vatios, julios por segundo, para operar el reactor en una temperatura segura, que en este caso es 618, y con una velocidad máxima de conversión. Siguiendo con las mismas condiciones de ese ejercicio, este nuevo ejercicio dice: la reacción en fase gaseosa reversible, la misma reacción, se lleva a cabo en ese reactor CCTR. La alimentación es igual, pero aquí digamos que se dice que se requiere una conversión de 62%, pero tenemos primero una limitante. El CCTR tiene un volumen de 5 metros cúbicos y se usará en serie con otro CCTR que debe ser diseñado. Entonces, aquí el ejercicio nos pregunta cuál es el volumen mínimo requerido para este CCTR si este reactor estará antes de 5 metros cúbicos. Es decir, tenemos dos reactores CCTR en serie. El primer reactor no tenemos condiciones, pero el segundo reactor tenemos un volumen fijo de 5 metros cúbicos y una conversión de 0,62. Y también nos pregunta cuáles serán las temperaturas de alimentación de los dos reactores si operan adiabáticamente. Entonces, las condiciones pues son las mismas, son las mismas de flujo, temperatura inicial, lo que tenemos del primer reactor, el detalle de reacción, y también el reactor 2 que opera a 618 Kelvin. Aquí tenemos un pequeño esquema de lo que sería: tenemos el primer reactor con una conversión que desconocemos, la temperatura de entrada la tenemos, y eso pasa al segundo reactor que tiene un volumen de 5 metros cúbicos y una conversión de 0,62. Aquí tenemos el flujo total, el flujo de A y las expresiones de diseño tanto para uno como para otro, y con su modelo cinético. Entonces, primero, pues para obtener expresiones de balance de materia, pues hacemos dos balances. Un balance primero, balance sobre el primer reactor obtenido esta expresión,
entrada es igual, pues lo que entra menos lo que sale es igual a lo que entra menos lo que reacciona, es la primera expresión. Y después un balance sobre todo el sistema, también lo mismo. Lo que sale, F sub A2, acá, es igual a lo que entra. Recuerda que solo las corrientes que tienen origen o destino fuera de las fronteras son las que entran en el balance. Lo que sale es igual a lo que entra menos lo que reacciona. En este caso, pues, usamos la expresión o la conversión del segundo reactor. Entonces, con esas expresiones también las vamos a reemplazar aquí. Recuerda que B2, pues digamos que B2 simplemente, recuerda que en la ecuación de diseño el numerador es lo que reacciona. Es decir, si nosotros restamos la salida del primer reactor menos la salida del segundo reactor, pues lo que tenemos fue lo que reaccionó en el segundo reactor. Por eso es que utilizamos también esta expresión. Para eso, pues reemplazamos los dos balances dentro de la ecuación 1 y tenemos esta expresión. Entonces, ese reactor 2 opera a 618 Kelvin para maximizar su velocidad, lo que vimos en el ejemplo anterior. Entonces, tenemos aquí, pues, si nosotros despejamos la conversión del reactor 1, la cual ignoramos, ¿ya? Tenemos aquí, pues, tenemos la expresión de velocidad, ¿ve? Tenemos la expresión de velocidad, que también, pues, para esa temperatura ya tenemos el valor de velocidad aquí también, y tenemos que la conversión en el primer reactor es de 0,482, ¿ya? Porque estos son valores que ya nosotros tenemos, ¿verdad? El volumen 2 lo tenemos, la velocidad, el valor de velocidad para 618 Kelvin ya lo tenemos, el flujo molar de entrada del primer reactor ya lo tenemos y la conversión del segundo reactor ya la tenemos, solo despejamos la conversión del primer reactor. Y como dice la temperatura que maximiza la velocidad, pues tenemos la expresión, ¿verdad? ¿Para qué temperatura? Nosotros no tenemos la temperatura para el primer reactor, entonces tenemos que, nosotros lo que hacemos es simplemente de la expresión que ya tenemos, pues despejamos. Ya tenemos que para esta conversión del primer reactor tenemos una temperatura de 664 Kelvin. Entonces a esa temperatura simplemente con este valor y las expresiones de Arrhenius, pues sacamos los valores de ¿qué? De la constante 1 y la constante 2 y los ponemos en la ecuación de diseño para el reactor 1. Flujo de entrada, que lo tenemos al reactor 1, conversión de reactor 1, que ya la calculamos, y el valor de velocidad para las condiciones de 664 Kelvin. Eso es reemplazar la fracción de A en la entrada, que es 0,1, la presión es 1, K1, calculamos K1 más K2, son los precios que ves aquí, por la conversión en el reactor 1. Da un valor de ¿qué? De 7.4 metros cúbicos el primer reactor. Tomando en cuenta que el reactor de 5 va a ser el segundo reactor que va a estar en el sistema. Dice, ¿cuáles serán las temperaturas de alimentación de los dos reactores si ellos operan adiabáticamente? Recuerda, cuando un reactor opera adiabáticamente, no hay flujos de entrada ni de salida de energía, ¿verdad? Es decir, es como si ese reactor fuera como un sistema aislado, un termo aislado, ¿verdad? Entonces, por eso es que, y no hay agitación, por eso es que toda esta expresión, pues, se hace cero. Y tenemos aquí nuestro balance de energía. Recuerda que todo esto es el detalle de reacción, en este caso es un solo valor, nos lo suministra el ejercicio. Y lo que hacemos es despejar esta diferencia de temperatura. Recuerda que esto es la diferencia de temperaturas entre la temperatura de entrada y la de operación. Por eso es que lo ponemos como delta de T. Entonces, para el primer reactor, tenemos que simplemente menos delta H de reacción por su conversión, por la sumatoria de teta sub, ¿qué? Teta sub A1, que en este caso tenemos dos componentes. El componente A, que sea su fracción sobre la fracción de entrada, y el componente B, que son los inertes, sobre la fracción de ¿qué? Hombre, del componente. Tenemos los flujos aquí. Recuerda que a la entrada tenemos 0,21 moles, ¿ve? Por segundo de A sobre su mismo valor y 1,89 moles de ¿qué? De los inertes sobre 0,21.
multiplicado por S sub P, ya que es común a los dos. Eso nos da que en el primer reactor el delta de temperatura es de 47,7 Kelvin. Es decir, la temperatura de entrada sería la de salida, recuerda que la calculamos, menos el delta, es decir, la temperatura de entrada sería de 616 Kelvin. Para el reactor 2, el cálculo es análogo. Tenemos el mismo delta de H. ¿La diferencia cuál es? Pues la conversión. La diferencia es la conversión, porque los otros dos pues, son iguales, tenemos aquí, y tenemos una diferencia de 13,7. Es decir, de una temperatura de salida de 6,18 menos 13,7 sería una entrada de 6,04. La temperatura de entrada. En la expresión, ¿ve? En el caso de que los dos fueran adiabáticos.